Hola, buenos días, señor Pascal, el presidente de Vox. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora? Nosotros aquí estamos trabajando con 40 grados. Y tú ahora comiendo las sandías, melones, las fresas que cogiendo los inmigrantes. El tema de los temporeros, las personas que vienen desde fuera para ganarse un jornal. Si el jornal son 8 horas, no son 12. Y si son 12, se pagan las horas extras. Lo segundo, si te tengo que dar vivienda, te la daré en un sitio donde yo me pueda ir a vivir. Entonces pensar que muchas veces en ese tema de la vivienda, a veces, bueno, pues sí, total, son rumanos, son personas y merecen su dignidad. Y tercero, se les da de alta y se hace que esas personas tengan sus derechos sociales. Y esto no hay por dónde defenderlo, desde el punto de vista del humanismo, de la democracia, de la ciencia, desde el sentido común. Pero bueno, hay muchas cosas que uno no termina de entender. Bueno, fijaros que esta campaña, que ya lleva unos días y que ha sido polémica, ¿no? Bueno, un poco con la resaca de Torre Pacheco. De hecho, lo están intentando cada vez que pasa algo, pues en Parla, creo que también en Alcalá de Henares, que al final solamente fueron 30 nazis, pero bueno, está Vox un poco intentando tirar del hilo de algo que funciona, ya lo hemos hablado, por más sinsentido que tenga. Por ejemplo, en un sitio, creo que es en El Ejido, ¿no? En Almería, bueno, en El Ejido a mí me lo mandaron de El Ejido. Claro, cuando la gente del Ejido vive prácticamente toda su economía se mueve del trabajo duro, ¿no? Del campo que hacen los inmigrantes, y que, bueno, pues hay una suerte de terratenientes o de gente, empresarios que viven pues casi la esclavitud, de unas condiciones infrahumanas en muchas ocasiones, y bueno, que le ha dado riqueza a la tierra y también a un cierto sector que básicamente puede ser hasta a la que está dirigida este tipo de campaña. Obviamente todo esto funciona, es una propaganda que funciona, pero que no estarían dispuestos a asumir, y que no hubiera migrantes, pues no funcionaría la economía como le va en ciertos lugares donde más le funcionan este tipo de campaña. Bueno, ha habido también resaca de polémica. Yo no sé si esto va también por lo de Laura Arroyo, que también, bueno, pues ha habido ataques, ¿no? Por parte de candidatos, digamos, de Vox, que luego son colaboradores de Iker Jiménez y que nunca dicen que son cargos candidatos, el Samuel Vázquez y el otro, ¿no? Que atacó y que dijo que la iban a expulsar o lo iban a deportar. Bueno, está como muy subidito. Incluso otro amigo de la casa, ¿no? Del entorno más de Asteoir, antes estaba Vox, pero yo creo que lo echaron incluso por ultraderechista, pues también va a las teles con este tipo de discursos de odio. Creo que hoy subimos el vídeo de cómo se está normalizando, ya no en los medios, sino en YouTube, como potencia, pues que gente como el Dandy de Barcelona pues diga que hay que matar a todos los inmigrantes y que luego eso tenga cientos de... decir, me parece tremendo que esos vídeos, y no sé qué políticas tiene YouTube, pero me parece inexplicable que todo eso se esté normalizando, ¿no? Lo podéis ver también, creo que está subida a YouTube, pero bueno, fijaros en Intereconomía, la tele de Vox, que decían este señor, Fernando Paz, del entorno de Vox y Asteoir, este tipo de cositas. Sí, claro. Y lo dice en español. Y lo dice en español. El gilipollas. Sí. ¿Lo dice en español? Hombre, es que ya está bien. Sí, claro. No, todos estos fuera. O sea, los peruanos que vienen aquí a insultarnos a nuestro país, o sea, fuera. Que se vayan al suyo. ¿Qué coño hacen aquí? Vienen a España, joder, son hispanos, vienen a España y se dedican a insultarnos. Bueno, pero los de fuera y los de dentro. Todo fuera. O sea, todo el que no quiera ser español y todo el que no esté a gusto aquí, que se marche y que se largue y que se pire ya. O sea, los independentistas, vascos, catalanes, también, lo mismo. Que cojan y se monten una república en la Antártida. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que 9 millones de kilómetros cuadrados, coño. Que se lo monten allí y ya está. Pues frío, pues peor. Se joda. Lo climático ahora no... O sea, ya está bien. Es que encima, o sea, estás acogiendo a una gente que además la estás acogiendo con un discurso de hispanidad, con un discurso que no puede ser más que caben todos los acentos, caben todos los acentos. Tal, no sé qué, y vienen aquí a llamarte hijo de puta. No, hijo de puta tú. Coño, pero ¿por qué tenemos que aguantar estos que somos un pueblo de eunucos, coño? Exacto. Y aquí agachando la cabeza y haciendo discursos para acoger a gente así. Que no, hombre, que no. Y yo soy hispanista el primero, pero hasta ahí podíamos llegar. Que vengan a mi casa, que se saquen la chorra y me menen en el comedor. Pero bueno, de verdad, es que esto es acojonante. No rías. No, pero... Tío, que es de verdad, que es que hasta qué grado de indignidad... Tiene razón, pero
En fin, el nivel es tremendo. Bueno, pero esto se está normalizando. Es cierto que lo vimos el otro día, ¿no? Con el Dandy de Barcelona y el John Cobra, con el Mowgli que los lleva pues gente que le falta un hervor y que dice burrada y que las burradas, pues... Sí, claro, dice en español. Me imagino que esto, a lo mejor, tiene parte de show, pero obviamente Santiago Abascal también ha estado compartiendo todo esto y también se ha hecho viral un vídeo de un migrante desde el campo a 40 grados que le dice esto a Abascal. Hola, buenos días, señor Abascal, el presidente de Vox. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora? Hoy el 15 de junio de 2025, ¿no? Es domingo, ¿no? Domingo. ¿Y dónde estás ahora? Nosotros aquí estamos trabajando con 40 grados. ¿Y tú ahora estás a las playas de Benidorm o de Marbella o Málaga o Alicante o las costas del Mediterráneo? Yo creo que están las de Asturias, me parece. Y nosotros aquí trabajamos, hoy marca 40 grados. Y tú ahora comiendo las sandías, melones, las fresas que cogiendo los inmigrantes. En el final quiere echar los inmigrantes fuera a su país. Sin vergüenza. En el final sin vergüenza. Totalmente, tú tienes que estar ahora trabajando en el campo para ver dónde están los inmigrantes. Y tú ahora con tu familia estás a las playas con comida buena, frescos, melones, sandías. En el final, tú tienes algún error con los inmigrantes. Y tú nunca se va a llegar al Moncloa ni presidente del gobierno, nunca jamás. Viva España, viva los españoles, viva las españolas que tienen corazones blancos y viva todos los inmigrantes africanos o americanos. Un saludo desde mi trabajo a todos los inmigrantes, a todos los españoles que tienen corazones blancos. Y tú cambie la manera de tu cerebro, que tiene algún gusano dentro del cerebro. Fijaros, no lo del lenguaje, como también está pervertido, no lo de corazones blancos, si es blanco es bueno, si es negro es malo. En fin, la batalla cultural. Bueno, pues, al hilo de esto, yo no sé si habéis visto esta noticia, pero bueno, un poco en estos territorios en los que hacen este tipo de discurso, en este caso en Lorca, en Murcia, pues el jefe del jornalero muerto por calor al banquillo por homicidio imprudente. La jueza concluye la instrucción y ve indicios de criminalidad para llevar a juicio al empresario que abandonó a Eleazar Blandón en un centro de salud. Es decir, a un inmigrante, creo que es de Centroamérica, de Honduras, si no me equivoco, del Salvador. Este viernes hace justo un lustro del fallecimiento a más de 40 grados y sin agua mientras recogía sandía. Bueno, pues esto lo hemos visto en varias ocasiones. En este caso, la noticia es de esta semana, pero el caso fue de hace 5 años. Ahí lo veis, el jefe de Eleazar Blandón, temporero nicaragüense. Había dicho yo Honduras y El Salvador y es de Nicaragua. Nicaragüense fallecido por un golpe de calor en 2020 en Lorca tras descargar un camión de sandía a más de 40 grados. Se sentará en el banquillo como presunto autor de un delito de homicidio imprudente y otro contra los derechos de los trabajadores. Creo que por ahí salió otro caso parecido, no sé si llegó a ser muerte o no, pero también que estaba grave, de alguien de Vox que también era de estos terratenientes. Vamos, mejor el cuello que el tipo este, si no vota Vox, tiene algún cargo, poco le falta, pero fijaros que, pues de eso se aprovechan, ¿no? Obviamente no encuentran a españoles que trabajen en esas condiciones. Y se ha hecho bastante viral, yo lo he publicado porque soy un defensor de no poner etiquetas. Creo que en la izquierda hay mucho infantilismo también, criticando a todos los jueces o llamando nazis o fachas a todo el que sea de derecha, o diciendo que toda la iglesia es lo peor. Bueno, en la iglesia hay gente maravillosa, igual como hay auténticos bichos, igual que en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero es muy injusto porque hay gente buena. Y de hecho, en la misa de este domingo de Valdepeña, en Castilla-La Mancha, pues una zona también de temporeros, donde también existe la explotación, pues hay un discurso que yo creo que está más cerca de lo que son los valores y los principios del cristianismo, que obviamente la Iglesia en España suele pervertirlo, y a nivel internacional vemos cómo se hace un uso de unas élites económicas donde van en dirección contraria a esto de, pues amar al prójimo o resguardar al más débil. Básicamente es casi lo contrario, ¿no? Lo que una gran parte de la Iglesia, y podemos hablar claramente de Opus Dei, Legionarios de Cristo, el Yunque, Sodalicio, la Iglesia pentecostés, apostólicos, y hay toda una serie de élite financiada, es decir, que financia
bueno, pues una iglesia a su medida o que incluso participa en política y que lo hace de una manera súper sectaria. Pero también tenemos a personas como el cura de Valdepeña que, vamos, no le quito ni una coma escucharlo. Tengo que deciros algo antes de empezar. Aquí en Valdepeñas ahora mismo no tenemos tanto problema con los temporeros, pero en otros sitios de La Mancha sí se tiene. Pero yo quiero que tengáis claro 3 cosas. La primera, el tema de los temporeros, las personas que vienen desde fuera para ganarse un jornal. Si el jornal son 8 horas, no son 12. Y si son 12, se pagan las horas extras. Porque sea gente pobre o gente humilde, no te voy a dar 50 euros porque estés 12 horas. Te voy a dar 50 euros porque estés 8. Y si estás 12, te pagaré las horas extras. No me aprovecharé de ti, no me aprovecharé ni siquiera en las horas. Eso es lo primero. Lo segundo, si te tengo que dar vivienda, te la daré en un sitio donde yo me pueda ir a vivir. No digo el Hotel Hilton, pero ni mucho menos un sitio donde no viviría ni yo ni mis hijos. Entonces pensar que muchas veces en ese tema de la vivienda, a veces, bueno, pues sí, total, son rumanos, son personas y merecen su dignidad. Y tercero, se les da de alta y se hace que esas personas tengan sus derechos sociales. Si eso no lo tenemos claro, aunque luego nos demos golpes de pecho y todas esas cosas, tener en cuenta que el jornal escatimado al pobre o los derechos escatimados al pobre, Dios no los olvida nunca, porque es aprovecharte del más débil, Entonces, debemos tenerlo claro, incluso si alguna vez nos enteramos de alguien que hace eso, no reconocérselo, sino se te tenía que caer la cara de vergüenza y decírselo con esas palabras. Se te tenía que caer la cara de vergüenza, nadie debe aprovecharse del débil. Esto debemos de tenerlo muy claro, pero no solo por ser cristiano, sino por dignidad. Toda persona, rica o pobre, tiene su dignidad y nosotros debemos defenderla. Ser generosos, que Dios os permita. Bueno, amén, ¿no? Como dirían. Yo no soy una persona cercana a la iglesia, pero leyendo la historia, sobre todo, obviamente, aquí en España no, por desgracia es una excepción escuchar este tipo de discursos en las homilías, ¿no? Pero la iglesia católica, cristiana, en América Latina fue realmente un muro de contención con las barbaridades coloniales de los Estados Unidos y bueno, de hecho tuvieron que financiar y articular movimientos como Legioneros de Cristo o las iglesias evangélicas fueron financiadas y creadas precisamente por la CIA, porque la teología de la liberación, que básicamente, bueno, pues la acusaban según los documentos, ¿no? Todo esto se puede leer en los documentos desclasificados, decían que era un peligro comunista, porque bueno, pues había una serie de discursos y de, bueno, lo de proteger a los débiles, amar al prójimo, el tema de la comunidad y tal y cual, que no iba acorde con lo que estaba ocurriendo. Entonces, obviamente hay de todo. España, por desgracia, es como muy minoritario y de hecho los que tienen poder pues son todos estos. Yo diría, con el franquismo, el Opus Dei, con el PP, Legioneros de Cristo, y con Vox, el Yunque. Esas 3 organizaciones que son sectas, como vamos a ver, pues también está. Y luego, obviamente, la relación que tienen con ciertos espacios económicos, empresariales, con, bueno, la relación del Opus Dei, que ahora veremos el testimonio de una exnumeraria que es brutal, como, bueno, pues describe, ¿no?, que son una secta y luego dice, joder, ¿cómo puede ser que esta organización esté tan insertada en el poder, en la banca, en grandes empresarios, en medios, en los jueces, en la justicia, los cuerpos y fuerzas de seguridad? Es como operan esta gente, es decir, operan como secta para llegar al poder con unos objetivos que son los de los que los articulan y obviamente pues también tienen un sesgo político autoritario y de élite contra los intereses de la mayoría, y esto es así, ¿no? Claro, fijaros, ¿no? Esta misma semana, ¿no? Hablando de cacerías, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Y el otro día lo estuvimos hablando, pasa con Hazte Oír o con Vox, pero vete a Argentina con Milei, es decir, tienen relaciones con gente del Opus Dei, con gente de la Iglesia Evangélica que tiene casos de pederastia y dentro de sus filas. Es que han salido ya varios casos de violencia machista, el otro día vimos otro caso, y luego ellos van dando lecciones de moral cuando, bueno, pues es así, y luego, en el caso de Vox aquí en España, o Hazte Oír o abogados cristianos que fomentan incluso las cacerías, ¿no? Cuando hay un caso
o de una violación por un inmigrante o de un golpeo, de ir a por todos los inmigrantes. Claro, sí, imaginaros, ¿no? La cantidad de casos que hay en la Iglesia, no solamente en España, sino a nivel global, como tanto Legionarios de Cristo, como tanto el Opus Dei, como tanto el Yunque, el Sodalicio, todas estas organizaciones que os he comentado, todas han protegido de manera sistemática a todos los pederastas que tenían en su organización. Si Legionarios de Cristo, después de 70 años, hizo una lista pública, que no será ni el 1% de los casos que ha habido, y bueno, pues Marcial Maciel, que fue su creador, debe ser el mayor depredador sexual conocido de menores, y que fue amparado por el Vaticano, especialmente por Juan Pablo II, que bueno, pues tenía esa lucha anticomunista y que la compartía con Marcial Maciel, y que era una iglesia para ricos, para élites económicas, y por eso se le protegió, se le blanqueó, ¿no? Pero algo pasa parecido, ¿no? El otro día eso, pues, y esto es raro, porque fijaros que, por ejemplo, de todos los 168 casos que blanqueó Legionarios de Cristo, dentro de los miles y miles que ha habido en todo el mundo, porque tiene escuelas y universidades en todos lados. De hecho, la Francisco de Vitoria es la universidad socio del Instituto Atlántico de Gobierno de Atlas Network de Aznar, para dar títulos, y dan pues toda la derecha internacional de formación ahí, Ayuso, Cayetana, la gente de Vox y todos estos criminales de Uribe y compañía. Bueno, pues fijaros que es raro ver que haya una condena dentro de los miles y miles de casos que hay en España, pero que, claro, entonces, como por esa regla de 3 que usa esta gente, o que se está poniendo de moda, habría que irle a pegar palizas a todos los curas. Y vuelvo a decir, hay curas buenos y hay curas malos, obviamente, y hay creyentes buenos y creyentes malos, y hay gente de izquierda buena y gente mala, igual que en la derecha. Entonces, a mí lo de las etiquetas me parece tremendo. Bueno, ya que hemos visto un cura, bueno, a lo mejor el cura que también tiene alguna polémica por lo que comentáis, vamos a ver esto, que es muy como la serie esta que ya se me ha olvidado, que era brutal, de los Javi, que cuenta una historia real de una familia súper religiosa y tal. Vamos a ver un par de casos, estos de las HAM, Hijas del Amor de la Misericordia en Madrid, que se parecen mucho a los del Opus Dei, que ahora vamos a ver, pero una versión, bueno, incluso que hay también casos de abuso, droga, y bueno, un poco friki. Y luego vamos a ver un testimonio también del Opus Dei, que bueno, pues como lo peor, ¿no?, que hay en la iglesia. El Obispado de Madrid expulsa de la iglesia a la líder de las HAM. La asociación está siendo investigada por supuestos abusos de poder y por actuar como... Es que fijaros que dentro de estos espacios hay como hilos directos, organizaciones de colegios privados religiosos y tal. El tema de no te metas con mis hijos, ¿no? Eso de no te metas con mis hijos, le meten la pedofilia en la cabeza, todo ese rollo, ¿no? Y es que luego, si uno compara casos de pederastia en la escuela pública y casos en escuelas religiosas, claro, la goleada es como la de España-Malta, 12-1 mínimo. Pero el principio de transposición que siempre usa esta gente acusa al de enfrente de lo que tú haces. Y parece que funciona, si no, no se llevaría aplicando desde la época de Goebbels. Una secta. Familiares de algunas de las integrantes de las Hijas del Amor Misericordioso aseguran que les lavan el cerebro. Son las Hijas del Amor Misericordioso. Bueno, ahí me la recordáis, la serie es La Mesías, que si no la habéis visto, os la recomiendo porque es espectacular. Os va a gustar si no la habéis visto. Si os gusta Pandemia Digital, os va a gustar La Mesías, ¿vale? Mezcla lo político con lo religioso. Bueno, en fin, yo os la recomiendo, es bastante interesante. Unas auténticas influencers del mundo ultracatólico. Solo hay que ver cómo difunden su total entrega a Dios a través de las redes. Te abandonas y dejas que el Señor sea el que planifique tu día a día. Es mucho más sencillo y mucho mejor. Sus experiencias divinas o incluso diabólicas, como la que tuvo esta joven en un concierto de rap. Y uno de ellos cogió el micrófono y empezó a hablar con una voz rarísima, con una voz como de demonio, diciendo bailad para mí, bailad para mí. Esta asociación religiosa con presencia en Madrid, Toledo y Sevilla ha recibido varias denuncias por abusos, por distanciar a los miembros de sus familias y por actuar como una secta. El Arzobispado de Madrid ha abierto una investigación, ha paralizado su actividad y ha destituido a su superiora, María Milagrosa Pérez, más conocida como Marimí. Las familias afectadas hablan de un excesivo culto al líder, en este caso a la superiora, que determinaría hasta los aspectos más pequeños en la vida de sus seguidoras, lo que a todas luces sí. Bueno, fijaros que Luis Santamaría, que él, si no me equivoco, pues es también, bueno, creo que es cura, ¿no? Por lo menos lo he visto, ¿no? Con la cosita esta blanca. Es uno de los mayores especialistas de sectas religiosas y, de hecho, junto a Santiago Mata, el mayor especialista sobre el Yunque
y él lleva muchos años denunciando, ¿no?, cómo el yunque destroza, ¿no?, la vocación religiosa y cómo va en contra de todos los principios del cristianismo y tal. Y una persona súper conservadora, pero creo que muy respetable, ¿no?, y que hace una lucha más allá de que no coincidan, ¿no?, con lo que él piensa, ¿no?, muy aferrado a lo mejor a los principios de la Iglesia y todo esto, pero que hace una labor con espacios muy tóxicos, ¿no?, que le hace la vida imposible, o que destruyen la vida a muchas personas, ¿no? Así que bueno, pues yo creo que en la Iglesia hay personas buenas también. Sigue pautas de las propias sectas. Una de sus sedes se encuentra en este chalet de Los Molinos, en Madrid. Tratamos de hablar con ellas. La verdad saldrá en su momento a flote. No tenemos nada que ocultar. Pero les incomoda la situación. Actualmente la gestión de esta asociación está en manos de otra religión. Bueno, salen cosillas de esta, de hecho también hay varias, ¿no? Así como son como aprendices de organización ultracatólica de las que beben. Pero aquí en España, porque aquí hemos hablado mucho, ¿no?, de la vinculación de Legionarios de Cristo con el PP, pero y el Yunque con Vox, Asteoir y todo esto, pero al final esas tienen un origen mexicano. Pero aquí la que tiene desde el franquismo un peso potente es el Opus Dei, ¿no? De hecho, lo llegaron a nombrar santo al padre Balaguer y toda esta historia. Y por más blanqueo que se le haga, es una puta secta. Es una secta que a día de hoy nadie le ha metido mano. Bueno, el Papa creo que como que le dio el poder que tenían dentro de la Iglesia, o por lo menos algo. El Papa Francisco creo que también con Legionarios de Cristo fue algo parecido. Bueno, al Legionarios de Cristo directamente los mandaron a la mierda, pero sigue teniendo un poder brutal en España. Aquí pongo en la banca los medios, los jueces y las Fuerzas Armadas en España, y a nivel político. Y fijaros qué importante el testimonio de esta exnumeraria, que es muy parecido a lo que tiene Legionarios de Cristo, que es Remnum Christi, que es muy parecido a los numerarios del Yunque, que es que tienen que hacer listados, tienen que, bueno, aparte del control económico y todo ese tipo de cosas, pero tienen que tener controlados y espiar a su entorno y ese tipo de cosas. Eso lo hacía Legionarios de Cristo para captar a gente rica, el Yunque también para captar a gente del Yunque, y tenía una sección femenina en Remnum Christi que la labor que tenían, aparte del rezo y todo eso, es espiar al entorno y hacer también labores, digamos, no sé si pastorales, bueno, como de ayuda, digamos, a la comunidad o cosas que le mandaban, ¿no? Eran como propiedad de ellos, ¿no? De hecho, hace poco en Argentina salió que el número 2 del Opus Dei de Argentina está o condenado o judicializado por tema de trata, porque esto es una claramente trata de personas. Fijaros, porque es una secta claramente, creo que aquí hice como un resumen viendo esto, que creo que es tremendo este testimonio. Captación de menores, vais a ver cómo las captan, está todo regulado, igual como hace el Yunque, igual como hace Legionarios de Cristo. Aislamiento y restricción de contactos, control financiero de todo el dinero y esclavismo. Es decir, que no le quitan la mente, un lavado de cerebro total para que nunca piensen en ellas, sino primero en Dios, segundo en el resto. Luego obviamente los ponen a trabajar para ellos y bueno, esto también lo hace la Iglesia evangélica. De hecho, vamos a ver el caso, bueno, lo vamos a ver el miércoles en profundidad. Los organizadores de la derecha FES en Uruguay con Negre era una secta evangélica, de la cual vamos a ver algo hoy, pero el miércoles lo vamos a ver en profundidad para que veáis los parecidos que hay en estos mecanismos de control, que deberían de estar en la cárcel toda esta gente. Y sin embargo tienen el poder de casi todas las empresas, medios y todo esto. Es decir, esto es lo que es infame, que en una democracia los que están financiando y organizando esto que vais a ver ahora, que es, bueno, no, llamarle como queráis, pero es una aberración antidemocrática, y que los que mandan en este país, o gran parte de los que mandan en este país, son el Opus Dei. Y fijaros lo que hace el Opus Dei con la humanidad, lo que hace con las personas captándole cuando son menores de edad. Saludamos ya a Belén González, numeraria del Opus Dei entre 2011 y 2016. Belén, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Cómo entraste en el Opus Dei? ¿Cómo te captaron? Pues yo era pequeña y siempre al salir del colegio jugaba con mis amigas, y hubo un momento en sexto de primaria que mis amigas siempre se iban al club los viernes y yo les decía, ¿pero a dónde os vais? Nos vamos al club, nos vamos a jugar. Entonces yo pedí ir allí y ahí es donde yo empecé a tener contacto más con los centros del Opus Dei. ¿Cuántos años tenías? Cuando empecé a ir a esas actividades, pues 11 años. Y luego, claro, hacían campamentos, hacían convivencias de verano, en Semana Santa. Entonces, claro, al final íbamos formando un grupo de amigas hasta que ya
a los 14 años, 14 y medio, te empezaban a hablar de la vocación. Hablar una vez a la semana con una numeraria que era tu directora espiritual, a la que te tenías que abrir, contarle tus pensamientos, tus inquietudes, y al final pues te empezaban a plantear si tú pensabas que Dios te pedía ser del Opus Dei y de qué manera hacerlo, que fue en mi caso a numeraria del Opus Dei. Tus padres son supernumerarios. ¿Por qué decidiste tú ser un escalón más, ser numeraria? Bueno, yo cuando se me configura mi mente en la adolescencia, mi mente se configura como que yo tengo que ver qué camino quiere Dios para mí. Entonces era, vale, o supernumeraria, que es pues madre de familia, etcétera, o numeraria o agregada. Entonces, cuando me preguntaron, oye Belén, ¿tú qué crees que te está pidiendo Dios? Yo dije, bueno, a mí me gustaría ser madre, supernumeraria. Entonces me dijeron, bueno Belén, pero eso sería una entrega a medias y tú tienes que hacer una entrega total como numeraria del Opus Dei. ¿Qué es exactamente ser numeraria? Ser numeraria es ser miembro del Opus Dei en la que tú te entregas por completo, a nivel físico, a nivel de salario. Belén, y además las numerarias no podéis tener hijos, no puedes tener familia. No, tu familia es el Opus Dei, tú no tienes ninguna oportunidad pues, ni de casarte, ni de tener relaciones, ni de tener pareja. En el documental, que es maravilloso, impacta muchísimo, todas las mujeres utilizáis la misma jerga. Me encantaría que me ayudaras un poco a descifrar ese diccionario del Opus. ¿Qué es el minuto heroico? El minuto heroico es una de las normas del plan de vida de una persona del Opus Dei. Es la primera, o sea, cuando te suena el despertador por la mañana o te vienen a despertar, tú no puedes dar cabida a la pereza. El minuto heroico es ese primer minuto, casi primer segundo, en el que tú te levantas de la cama y lo primero que haces en tu día es dar un beso en el suelo y decir Serviam, que significa te serviré a Dios. ¿Qué es pitar? Pitar es cuando tú pides mediante una carta escrita con una numeraria al lado que te va diciendo lo que tienes que escribir. Es una carta mediante la cual tú pides la admisión en el Opus Dei y es una carta que se envía al prelado del Opus Dei a Roma. ¿Tú lo hiciste? Sí, yo pité a los 15 años. ¿Qué significa hay que ser alfombra para que los demás pisen blando? Significaba que tú tenías que siempre hacer la vida más cómoda y más agradable a los demás hasta el punto de renunciar a pensar... Fijaros este esquema sencillito. Hacer la vida más cómoda y más agradable a los demás. Este esquema sencillo para que lo entienda una niña de 10 años. Primero Dios, segundo los demás, tercero yo. Es un esquema súper sencillo para que continuamente haya estímulos positivos o negativos al estilo Pavlov para que cada vez que no obedezcas y no te dejes usar como una alfombra que te pise todo el mundo cuando le cortas la relación con todo el mundo es la gente que está en el Opus Dei. Así como que te traten y que no tengas ningún tipo de voluntad. Es tremendo, ¿no? Que esto se normalice y que esta sea la élite de nuestro país. No les daría vergüenza a la gente del Opus. Y no, esto es divino. Te pego un cate. Qué vergüenza, ¿no? Que esto se normalice, que esto se entienda que es normal. Engañar a niñas con el cuentito para joderle la vida. Claramente, algunas tienen suerte de salir con problemas físicos y psiquiátricos o psicológicos, pero ¿cómo se puede permitir en una democracia esto? El cuento de la criada, tal cual. Hasta el punto de renunciar a pensar, ostras, que me apetece, nunca te podías poner a ti por delante, siempre tienes que estar sirviendo a los demás para que ellos pues pisen blando, pues tengan la vida más cómoda. Belén, en esa jerga del Opus Dei también están las mortificaciones corporales, que son sacrificios que hacéis vosotras en el día a día, desde el cilicio hasta ducharos con agua fría. ¿Cómo era ese día a día? Yo llegaba a clase a las 8 de la mañana y antes me había levantado a las 5 y pico. Me había puesto el traje que nos poníamos para limpiar nuestras habitaciones, las habitaciones de las demás. Había ido a una meditación que era 30 minutos de reflexión espiritual que te daba un sacerdote. Había ido a misa en latín, había desayunado con el resto de mis compañeras y me había ido a clase. Durante el día, cuando podías, rezabas el rosario, por la tarde volvías a hacer 30 minutos de oración y luego además yo cuanto más me quejaba de estoy cansada, estoy agobiada, tengo dudas, más encargos me ponían, porque yo luego me di cuenta de que debían pensar cuanto más ocupada esté y más cansada, más manipulable será y menos se nos va a rebotar. Fijaros que lo que se sabe, ¿no? del Yunque, que no se sabe tanto, aunque hay muchos miembros del Yunque, ¿no? que han redactado, es que también tenían un planning de día en el cual tenían que hacer actividad física, tenían que rezar el rosario tal y cual, y luego tenían que espiar a su entorno y hacer informes y entregarlo.
Y tiene un montón, es como si fueran aprendiendo unos de otros, ¿no? Es decir, como que del Opus aprendió Legionarios de Cristo, de Legionarios de Cristo aprendió el Yunque, y van como un paso más allá, ¿no? Pero al final lo que hacen es robarle la vida. Es decir, hay una frase que decían en el Yunque, que le repetían mucho, que es: el que obedece no se equivoca. Es decir, no tengas pensamiento, solamente tienes que cumplir como si fuera un robot. Lo que te digamos, punto, no tienes que pensar, obedece, así no te equivocas. Bueno, pues es un poco la misma alienación, ¿no? Es tremendo. Entonces yo los viernes salía de clase y me iba con una bicicleta de monitora a un club de niñas, a tal, y volvía y tenía que dar un círculo, o sea... ¿Qué estrés? Muchísimo, hasta que reventé, yo peté. ¿Cómo petaste? ¿Cómo reventaste? Pues me puse un día muy enferma de la garganta y empecé a vomitar y me empezó a entrar un ataque de ansiedad, se me agarrotaron las manos, todo. Yo sabía perfectamente lo que mi cuerpo me estaba diciendo. Hasta aquí vino la directora y dijo, no, túmbadla en la cama y ya está, que se le pasará. Y yo abría los ojos y veía negro y yo decía, por favor, llevadme al hospital. Entonces me quejé y me llevaron, y allí... Yo no le podía explicar a la psiquiatra que yo estaba en el Opus Dei, porque eso sí que te dejan muy claro que es un tema del que tú no hablas. Tabú, siempre. Totalmente tabú. Entonces le expliqué mi día a día un poco por encima, pero dijo, pero tú estás agotada, no puedes llevar este ritmo de vida, es que no tienes horas. ¿Qué fue para ti lo más duro? Pues una de las cosas que recuerdo que fue lo más duro es cuando yo de repente me di cuenta que toda la gente en la que yo había confiado, mi entorno en el que yo había crecido, de pronto darte cuenta de que todo eso es mentira, que es un show en el que tú vives, hay personas que te están manejando como a un títere y tú te crees que no. Es como a nivel psicológico el darme cuenta de que yo había estado viviendo engañada. ¿Qué aprendizajes o qué secuelas arrastras de esos 5 años en ese centro del Opus Dei? Yo aprendí una cosa y era, tengo una herida, una experiencia vivida muy fuerte dentro mío, a mí me van a enterrar con esto dentro. O sea, qué vergüenza hablar de esto, la gente me va a juzgar. Arrastrar esa experiencia interior dentro tuyo a mí me ha repercutido en el resto de relaciones de pareja que yo he tenido, porque claro, al final eran relaciones tóxicas en las que yo aceptaba algunas cosas que no tenía que aceptar. Entonces un día me di cuenta, ¿por qué siempre caigo en el mismo patrón, en el mismo tipo de relación de pareja? Y dije, aquí hay una relación inicial que no es de pareja, pero sí que es de compromiso, que es con el Opus Dei. Y hasta que yo no sane eso, esto es una cadena que arrastro. Y dije, si yo me quedo callada, yo no evoluciono. O sea, muchas llevamos callada esta verdad dentro, hay que hablar aunque cueste. Belén, el Opus Dei se ha negado a participar en el documental. ¿Qué te gustaría que ocurriera si lo vieran? Bueno, pues lo que me gustaría que ocurriera es, lógicamente, que nos miren a la cara y nos digan a cada una, lo siento. Sobre todo, dejarse de abusar de conciencias de niños y niñas de 14 años. O sea, que dejen de violar almas y que aprendan de sus propios errores. Ojo, que dejen de violar almas y que dejen a los menores de edad. Fijaros lo de no te metas con mis hijos, porque son organizaciones de este tipo. Al final el entorno de mucha pasta y que son los que financian organizaciones como Actoir, pero bueno, el entorno del Yunque, del Opus, son los de no te metas con mi hijo, deja que me meta yo, o mis curas, ¿no? Que le metan mano y que los vuelvan robots, ¿no? Es una cosa de loco. Errores, que es lo que les hará más sabios y más humildes, si es lo que quieren ser. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Qué haces? Ahora tengo amigos, tengo amigas, hago lo que me da la gana, administro mi tiempo y sigo aprendiendo como cualquier persona humana, pues de mí misma y de la vida. Tú no te estás viendo, pero yo a ti sí, se te ilumina la cara al contarlo. Ya, es que soy feliz, o sea, y me siento libre y aunque pues yo tenía miedo de venir a esta entrevista, pero una amiga me dijo, hazlo con miedo, o sea, es que no pasa nada. Belén, me ha encantado charlar contigo. A mí también. Muchas gracias por haber recibido al intermedio y a seguir disfrutando de esa vida que tienes. Muchas gracias. Bueno, yo digo que claramente la religión... Yo no soy pro religión, creo que es una manera de alineamiento humano, pero dentro de la Iglesia ha habido acciones positivas en pro de defender o acciones de personas dentro de la Iglesia de defender a los más débiles, bueno, todo esto, pero obviamente ha sido una herramienta del poder para soliviantar a la mayoría y claramente se ve en este tipo de organizaciones que claramente tiene un componente
político y de las élites económicas muy, muy claro, pero que, y en España, claro, no tenemos un sesgo diferente al que se puede tener en otras regiones del planeta. Yo voy a poner un vídeo, hay varios de estos, ¿vale? Pero yo creo que este puede valer para entenderlo. Una conversación entre... Yo creo que todos nosotros somos conscientes de que... un poco en la época post Operación Cóndor, ¿vale? Cuando... digamos, había, bueno, pues un capitalismo salvaje, bien por golpes blandos o por golpes duros como lo de la Operación Cóndor, pues con políticas brutales que extremaban, ¿no? la pobreza y el enriquecimiento de una élite que financiaba todos estos movimientos religiosos y ya no digo ya solamente el Yunque o los Legionarios de Cristo que nace en América Latina, la financiación y la promoción de Estados Unidos de la iglesia evangélica contra un tipo de iglesia que era hegemónica, la iglesia católica cristiana, que, bueno, pues la denominaba como comunismo, ¿no? Fijaros algún debate, ¿no? Entre obispos y élites de la iglesia católica en América Latina. Todos nosotros somos conscientes de que la opción capitalista no es una opción cristiana, nunca lo ha sido, no la podemos nosotros patrocinar, pero que por otra parte está apareciendo la opción socialista y que por lo mismo nosotros debemos estudiarla. Estamos seguros de que hay una realidad de una concentración indebida, una concentración cada vez mayor de riquezas, de que hay un abismo creciente entre las gentes que poseen mucho más y las gentes que se quedan más miserables cada día, especialmente de las gentes campesinas. Cuando uno sabe lo que es la violencia, uno entiende ya en su propia carne por qué la violencia no es evangélica. Nosotros no queremos una reforma mediocre, nosotros queremos una reforma profunda. Si esa reforma nos ha de inscribir dentro de unas líneas que podrían llamarse entre comillas socialistas, creo que no dudaremos un minuto en hacerlo, ya que estamos convencidos también del fracaso cristiano del capitalismo. Bueno, digamos que esto era la opinión hegemónica en América Latina, por eso hubo tanta inversión de los Estados Unidos en crear iglesias paralelas, y obviamente aquí en España, pues la historia también ha hecho, ¿no? que bueno, se asocie con el conservadurismo, pero en la guerra civil también asesinaron, digamos, el bando nacional a curas o a religiosos en el bando republicano, aunque fueron minoría, pero digamos que al final, aunque yo a priori no defiendo ningún tipo de iglesia, porque sí que me parecen como una alienación para controlar a la mayoría de gente, no le quiero restar que hay gente buena que ha hecho buenas labores dentro de la iglesia en la sociedad, pero organizaciones que nombro son una herramienta claramente del control de la masa popular por parte de una élite económica y que está dispuesto a proteger violaciones durante décadas y todo tipo de abuso, ¿no? Pero bueno, creo que aquí en España el caso del Opus Dei, que quizás es la organización originaria de aquí, vinculada a la iglesia, que tenga más poder, esto es lo que hay y esto no hay por dónde defenderlo desde el punto de vista del humanismo, de la democracia, de la ciencia, desde el sentido común. Pero bueno, hay muchas cosas que uno no termina de entender. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.